Hermanos, vamos a buscar nuestras Biblias, el libro o la carta, la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1. Versículos del 6 al 10. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 6 al 10. Dice allí la palabra del Señor: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Vamos a orar. Padre, venimos ante ti en esta hora, rogándote que tu Santo Espíritu obre en medio de nosotros de una manera libre, que pueda utilizar tu palabra para traer convicción de pecado a nuestra vida, pero también que la use para enseñarnos tu voluntad, para consolarnos, para mostrarnos, Señor, cómo tú quieres que nosotros seamos transformados a la imagen y semejanza de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Haz esto por nosotros, Señor, en esta mañana. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Hace unos cuantos años, estando yo todavía en bachillerato, se puso de moda, o por lo menos yo entiendo que para ese momento se puso de moda el utilizar chaquetas de jean, tela jean. Y usted veía que los estudiantes del colegio, en esas frías mañanas caribeñas, iban al colegio con sus chaquetas en jean y se amarraban y se abotonaban esa chaqueta o se la subían hasta el cuello. Y usted veía que el que podía llegaba con su chaqueta jean. Y uno podría decir, bueno, que en las mañanas cuando amanece está un poquito frío y cuando salen de la casa está bien. Pero que usted salga al recreo y empiece a jugar basquetbol con su chaqueta y lo único que atine a hacer es arremangársela, ya es un poquito extremo. Y si no fuera por los profesores de deportes, ellos en la clase de deporte o nosotros en la clase de deporte, hubiésemos utilizado esa chaqueta jean. ¿Por qué? Porque los actores en ese momento y los modelos aparentemente en esas pancartas que estaban en la calle o en los periódicos, eso era lo que ellos utilizaban. Y pues uno imitaba eso que la gente famosa estaba utilizando. Y es interesante cómo nosotros tenemos la tendencia, ya sea de manera consciente o de manera inconsciente, a querer imitar a otras personas. Incluso cuando nosotros nos proponemos ser supuestamente originales, ser diferentes, de una manera u otra, nosotros estamos imitando a aquellos que también han decidido ser diferentes o ser originales. Algo interesante pasó anoche en la boda. Yo me puse un corbatín para la boda, no sé por qué, pero me lo puse. Y yo pensaba como que iba a ser algo distinto, pero para mi sorpresa, cuando entré, vi al hermano Hugo que tenía su corbatín, vi a Edgar que también tenía su corbatín,
Vi al pianista, el hermano Alejandro, que también tenía su corbatín. Vi al hermano Carlos Fernández y otros más que tenían su corbatín. Y una vez más, cuando uno pretende, no, mira, yo quiero ser distinto, eso como que no se usa, aún así, nosotros vemos que hay otras personas que de una manera u otra, el hermano Orlando me sacó una foto y mandó por ahí de que Albert Moller Rodríguez, no sé cuántos de ustedes conocen a Albert Moller, pero él es un famoso teólogo y predicador que usa ese corbatín y por eso le digo que a veces de manera inconsciente o de manera consciente uno como que está imitando a otras personas. Y es interesante cómo el Señor usa nuestra tendencia a imitar para transformarnos a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vemos en los versículos que hemos leído y de manera particular en el versículo 6, cómo el apóstol Pablo señala que los tesalonicenses, dice allí, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. En el capítulo 2, versículo 14, también le señala a los tesalonicenses cómo ellos habían llegado a ser imitadores de los creyentes en las iglesias de Judea. Y esto no es algo novedoso del apóstol Pablo, sino que a lo largo de las Escrituras, aún en el Antiguo Testamento, nosotros podemos ver cómo el Señor instruye a los padres a que guarden la ley de Dios en su corazón, que la modelen delante de sus hijos, para que sus hijos imiten a sus padres en la medida que ellos obedecían al Señor, servían al Señor y temían al Señor. Eso lo vemos en Deuteronomio capítulo 6. Pero saltamos al Nuevo Testamento y nos encontramos que existe como un mismo patrón. Y vemos cómo el Señor Jesucristo con los discípulos aprovechó para estar con ellos durante 3 años y los seguían día y noche. Y la manera en que el Señor le fue preparando a sus discípulos era precisamente Él sirviendo de modelo para ellos. La gran comisión, en cierta manera, nos invita a que sigamos también con este proceso de que debemos imitar a otros. Cuando el Señor Jesucristo dice, id y haced discípulos, no solamente está diciendo, id y prediquen, informen, prediquen el Evangelio, todo eso es parte de, pero el hacer discípulos conlleva precisamente que alguien se ponga como un modelo, que alguien se ponga como un ejemplo para que un nuevo creyente pueda aprender a vivir la vida cristiana. Así que en esta mañana, siguiendo con esta serie de Primera Tesalonicenses, de cómo el Señor transforma a la iglesia, y hemos visto distintas herramientas, distintos elementos que el Señor utiliza para transformar la iglesia, cómo Él utiliza la palabra, cómo Él utiliza la oración, cómo Él utiliza esa esperanza en Cristo, cómo es el ministro que Dios usa para transformar la iglesia, el último mensaje que vimos de las aflicciones que Dios utiliza para transformar a la iglesia. Pues en esta mañana yo quiero que nosotros podamos ver la imitación como el modelo que Dios usa para transformar. La imitación como el modelo que Dios usa para transformar la iglesia y de manera particular a cada uno de nosotros los creyentes. He compartido en varias ocasiones cómo el apóstol Pablo estaba agradecido al Señor y en cierta manera alababa a los tesalonicenses por la forma en que Dios los había transformado. Y una de las cosas que a él le impresiona y que él señala es cómo ellos, siendo nuevos creyentes, habían llegado a ser imitadores de nosotros. Recuerden que estaba hablando Pablo, Silvano y Timoteo. Cómo ellos habían llegado a ser imitadores de los cristianos que estaban en las iglesias en Judea. El apóstol Pablo en otros pasajes también, en 1 Corintios 4, 1 Corintios 11, Filipenses capítulo 3, presenta cómo o él exhorta a que los creyentes lo imiten a él.
Y yo quiero desarrollar este tema de imitar haciendo dos preguntas, que yo creo que en este pasaje nosotros podemos contestar. Y las dos preguntas son las siguientes. Número uno, ¿a quién estás imitando? Y número dos, ¿quién te está imitando? Son preguntas para llevarte a reflexionar en la medida que nosotros desarrollamos este texto. ¿Quién, o más bien, a quién tú estás imitando? Recuerden que todos de una manera u otra, consciente o inconscientemente, estamos imitando a alguien. Pero no solamente eso, sino que veremos también en este texto que hay gente que nos va a tomar nosotros como modelo, que nos va a tomar nosotros como ejemplo. Y por eso la segunda pregunta que te hago en esta mañana para llevarte a reflexionar es, ¿quién te está imitando? Así que veamos en el texto esta primera pregunta, o tratemos de desarrollarlo del texto, esta primera pregunta. ¿A quién estás imitando? El apóstol Pablo reconocía, daba gracias a Dios por la manera en que los tesalonicenses habían llegado a ser imitadores de nosotros y del Señor. Esa palabra imitar, que en el griego es la palabra mimites, de ahí es que sale la palabra en español mímica. Y por eso menciono el griego, mimites, mímica. Y la idea es que esta palabra mímica, si usted la busca en el diccionario, habla acerca de la ciencia, del arte de imitar a otra persona por medio de gestos, por medio de su voz, etcétera, etcétera. Creo que muchos de nosotros aquí conocemos o hemos escuchado el nombre del artista dominicano famoso por sus imitaciones, Julio Zavala. Y nosotros sabemos que ciertamente este hombre tiene la capacidad para cantar, tiene una buena voz, pero por lo que él se ha dado a conocer o se dio a conocer, no sé cuántos jóvenes hoy día conocen de él o niños, yo soy joven todavía, han escuchado o lo han visto a Julio Zavala imitar a otros artistas. Y uno se reía de la manera en que él imitaba a la perfección los gestos, ademanes, la entonación, la manera de agarrar un micrófono, la vestimenta de distintos artistas, porque lo imitaba a la perfección. Ahora, la imitación de la que está hablando aquí el apóstol Pablo no es necesariamente enfocada en gestos o ademanes o la manera de uno entonar o la manera de uno agarrar un micrófono o de vestirse, sino que para este tiempo la imitación era algo valioso en los círculos de aquellos filósofos o maestros de distintas escuelas de pensamiento o religiones, porque lo que ocurría en ese tiempo, que no había así universidades o escuelas como existen hoy día, es que un maestro, un gran filósofo, pensador, tenía una serie de estudiantes que eran sus discípulos y por lo general estos discípulos pasaban el día entero con su maestro. De forma tal que aprendían cómo este hombre pensaba, veían cómo este hombre respondía a las distintas situaciones del día tras día. De forma tal que llegaban a adoptar los valores y las creencias de sus maestros. Y al adoptar esos valores y creencias, eso los iba a condicionar a ellos a que también ellos iban a cambiar o iban a copiar la conducta y el esquema de toma de decisiones que sus maestros día tras día empleaban. Y es por ahí que el apóstol Pablo está hablando de que los tesalonicenses habían llegado a ser imitadores de nosotros, de Pablo, de Silvano, de Timoteo, del mismo Señor Jesucristo, de los cristianos de Judea. No solamente en que lo copiaban cómo ellos se vestían o cómo ellos caminaban o cómo ellos hablaban, sino que principalmente los tesalonicenses habían adoptado, habían imitado los valores y las creencias
que habían recibido del apóstol Pablo. Y hemos visto ya en distintos mensajes el énfasis que el apóstol Pablo hace en cuanto a la fe de los tesalonicenses y cómo ellos habían recibido esta fe del apóstol Pablo, de Silvano, de Timoteo, y cómo esa fe les había transformado a ellos. Así que cuando el apóstol Pablo reconoce como algo positivo que los tesalonicenses habían llegado a ser imitadores de él, una vez más, no se está refiriendo a que lo copiaba en la forma en que vestía o que caminaba o que hablaba, sino que habían adoptado esa fe del apóstol Pablo y de sus compañeros en la misión. El apóstol Pablo no estaba interesado en tener un fan club, en tener una página en Facebook que lo siguiera y que los tenis que él se ponía, entonces la gente fuera a comprarlo, el celular que él utilizaba, entonces ellos fueran a comprarlo también, el carro que usaba, ellos fueran a comprarlo. No, estaba interesado en transmitir la fe que él tenía en el Señor Jesucristo. Y es por esto que el apóstol Pablo no es mezquino en cuanto a señalar cómo los tesalonicenses lo estaban imitando a él o a su grupo, sino que él bien señala cómo los tesalonicenses y lo reconoce. Mira, ustedes también han llegado a ser seguidores, imitadores de los cristianos que están en Judea. Y esto es interesante porque al final de cuentas no se trata de que si vamos a seguir a Pablo, si vamos a seguir a Pedro, si vamos a seguir a los cristianos de Judea o a los cristianos de Asia, si vamos a seguir a los cristianos en Estados Unidos o los cristianos de Inglaterra o los cristianos de China, no. Al final de cuentas, toda esta imitación y todo este seguir tiene como propósito que los creyentes estén imitando única y exclusivamente al Señor Jesucristo. Por eso dice en el versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, ¿y de quién? Y del Señor. Cuando el apóstol Pablo en otros pasajes invita, por ejemplo, a los corintios a que sean imitadores de mí, él no se queda ahí, sino que si usted va a 1 Corintios 11:1, notará que el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, así como que, así como yo de Cristo. En otras palabras, el apóstol Pablo estaba enfocado en imitar al Señor Jesucristo. Y porque él estaba enfocado en imitar al Señor Jesucristo, en seguir al Señor Jesucristo, él podía decirle a los corintios, podía decirle a los filipenses, podía decirle aquí a los tesalonicenses, sed imitadores de mí. O qué bueno en el caso de los tesalonicenses que ustedes me están imitando a mí. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, a quien yo imito, a quien yo sigo es a Jesucristo. Y a quien ustedes deben imitar también es al Señor Jesucristo. El apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 18, a partir del versículo 18 hasta el 25, voy a leer este pasaje para que ustedes noten cómo en otras palabras el apóstol Pedro también invita a los creyentes allí en Asia a seguir al Señor Jesucristo, a ser imitadores de Cristo. Miren lo que dice allí, 1 de Pedro 2:18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y en cierta manera hasta ahí él se ha enfocado en los siervos, en los criados. Pero luego él continúa desarrollando este tema del sufrimiento por causa del Señor y da la impresión como que está expandiendo aquí su argumento y nos incluye a todos. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente,
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y lo que quiero señalar aquí, aunque posiblemente regresemos a este texto en un momento o lo volvamos a mencionar, es cómo el apóstol Pablo nos está presentando a Jesús como que, dice, como ejemplo. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, la vida del creyente debe caracterizarse porque nosotros tenemos en Cristo nuestro ejemplo. Porque nosotros estamos llamados a seguir las pisadas de Cristo. En otras palabras, nosotros estamos llamados a imitar a Cristo. Y la idea, lo que el Señor nos presenta, volviendo a 1 Tesalonicenses y a la dinámica que ocurre aquí y en las otras cartas, donde el apóstol Pablo habla de ser imitadores de mí, así como yo soy de Cristo, es que una de las maneras que Dios ha provisto a su iglesia para que nosotros seamos transformados a la imagen de Cristo es otros creyentes que están buscando parecerse más a Cristo. Te hago entonces la pregunta, ¿a quién estás imitando? ¿A quién estás imitando? Y como decía al principio, a veces nosotros imitamos o seguimos a personas quizás de manera inconsciente y por eso nos vestimos de una manera y por eso hacemos algunas cosas de alguna manera, pero a lo que yo quiero llamarle a usted a reflexión en esta mañana es que el Señor ha diseñado que tú seas transformado y que tú te parezcas más a Cristo siguiendo el ejemplo de alguien. Sí, al final de cuentas es el ejemplo de Cristo, pero Dios también nos ha dado hermanos y hermanas aquí en la iglesia para que nosotros sigamos el ejemplo de ellos. Y así como el apóstol Pablo en distintas cartas es el primero en reconocer que él no es perfecto, que él no ha llegado. Sin embargo, miren cómo él puede decir, sed imitadores de mí. Lo que nos lleva a pensar que un requisito para nosotros imitar a una persona no es que esa persona tiene que ser perfecta, sino que esa persona tiene el deseo, tiene la intención y está continuamente mirando a Cristo, buscando ser más como Cristo. Y la idea es que el apóstol Pablo aquí en Tesalonicenses está dando gracias a Dios por estos hermanos, porque ellos escogieron ser imitadores de nosotros, Pablo, Silvano, Timoteo. Ellos escogieron ser imitadores de los creyentes en Judea, pero que al final de cuentas todos están buscando ser como Cristo. El pasaje nos presenta algunas maneras o algunas áreas en las que nosotros podemos imitar en el caso de los tesalonicenses, a Pablo, Silvano, a los de Judea. Y es interesante que aquí mismo en el versículo 6, nosotros podemos ver lo que él está diciendo. Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Cómo? Bueno, en primer lugar, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Recibiendo la palabra. Recibiendo la palabra. Una manera en la que nosotros podemos imitar y debemos buscar imitar a otros creyentes que están buscando parecerse más a Cristo, lo podemos identificar porque esas personas, esos creyentes, están continuamente en la palabra de Dios. Recordemos la gran comisión, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también en esa gran comisión hay un aspecto de que nosotros debemos enseñar a que guarden todas estas cosas que yo les he dejado. Y la idea es que el Señor está apuntando a su palabra. Noten en el capítulo 2 que una de las características que vemos allí cuando el apóstol Pablo está diciendo, miren, ustedes llegaron a ser imitadores de los de Judea. Eso es el versículo 14, pero en el versículo 13 él hace este señalamiento, por lo cual también nosotros sin cesar
damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, recibisteis la palabra de Dios. Una vez más, el énfasis en la palabra de Dios. Puede sonar como un disco rayado o un cassette rayado, pero para el desarrollo, el crecimiento, la vida del creyente, no hay nada más importante que usted estar día tras día en la palabra de Dios. Porque es por medio de la palabra de Dios, por medio de nuestra lectura diaria, nuestro estudio diario en la palabra de Dios, que nosotros escuchamos a nuestro Dios. Y si vamos a saber cuáles son las cosas que Dios tiene como valiosas, y eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a tomar decisiones día tras día, de forma tal que nos parezcamos más a Cristo Jesús, no hay ninguna otra manera sino que yo estando en la palabra de Dios. Ya sea leyendo la palabra de Dios, y yo diría que principalmente leyendo y meditando y estudiando la palabra de Dios, escuchando la prédica domingo tras domingo, durante la semana leyendo buenos libros que aunque quizás no sean la palabra de Dios, sí nos dirijan a que consideremos la palabra de Dios y maneras prácticas de aplicarla a nuestra vida. Pero el punto es, mis hermanos, que si nosotros vamos a ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, una de las cosas que el apóstol Pablo aquí está resaltando de aquellos a quienes debemos imitar es que son personas que reciben la palabra de Dios, que tienen la palabra de Dios. Y es interesante, mis hermanos, y no voy a ir a los distintos pasajes, si usted quiere lo puede buscar, pero hay un elemento en cada uno de estos pasajes donde el apóstol Pablo invita a los creyentes a que sean imitadores de él. Y es el elemento tribulación, aflicción, persecución. Usted va a 1 Corintios 4:16, 1 Corintios 11 y lee los últimos versículos del capítulo 10. Filipenses capítulo 3 y empieza desde el versículo 10 también. En 2 Tesalonicenses es quizás el único pasaje que no está directamente relacionado con tribulación, pero sí hay un sabor o hay una actitud de que el creyente debe estar dispuesto a hacer cosas que sean incómodas para él. Y el punto es, mis hermanos, que una de las maneras, de acuerdo a lo que vemos en la palabra de Dios, que nosotros podemos identificar a personas que podríamos imitar o que nosotros mismos también podemos ir desarrollando en nuestra vida, es que al nosotros recibir la palabra de Dios, conocer la voluntad de Dios, conocer las promesas de Dios, es esa palabra que nos va a ayudar a nosotros día tras día a poder enfrentar la situación que yo estoy viviendo, la circunstancia en la que yo me encuentre, la realidad en la que me ha tocado vivir, y a pesar de lo que sea que yo esté viviendo, porque yo conozco los valores de Dios, porque yo conozco qué es lo que Dios quiere para mí, porque yo tengo fe en Dios, en su palabra y en sus promesas, entonces yo voy a poder ser transformado por el Señor cuando me toque o cuando me llegue el momento de tomar una decisión u otra decisión. ¿Por qué? Porque yo no voy a tomar esa decisión de sentirme de tal o cual manera simplemente por las circunstancias, sino que todo lo que ocurre en mi vida yo lo voy a ver a la luz y a través de la palabra de Dios. Así que en la medida que nosotros nos hacemos esta pregunta, ¿a quién estamos imitando? Y de manera particular, ¿qué es lo que vamos a imitar? Lo que vemos aquí en el texto, aunque es posible que haya muchas otras cosas dignas de imitar, lo que vemos aquí en este texto en particular son estos dos aspectos de la palabra de Dios y cómo la palabra de Dios nos va a ayudar a nosotros a tomar decisiones en nuestro día tras día. Es la palabra de Dios que te va a ayudar a pensar correctamente. Así que la pregunta que nos hacemos, la primera pregunta es, ¿a quién estás imitando?
¿Qué cosas tú puedes identificar en esa persona que te ayuden a ti? Mira, yo creo que esta persona me va a ayudar a mí a yo parecerme más a Cristo. Esta persona maneja bien la palabra de Dios. Esta persona toma decisiones correctas. Esta persona, a pesar de la adversidad, usted ve que tiene su confianza en el Señor y que no está mostrando un pánico continuo, sino que su confianza está depositada en el Señor. El Señor es su refugio. ¿A quién estás imitando? Quizás tú estás en el colegio, en la universidad, y como creyente en un ambiente contrario a ti, tú tienes cierto temor o quizás no sabes cómo debes comportarte en la universidad con profesores inconversos, con compañeros inconversos. Bueno, pues mira aquí a tu alrededor. Trata de identificar hermanos o hermanas que ya han pasado por tu situación y que tú has visto que en la gracia del Señor no es que sean perfectos, pero han pasado esa prueba. Y eso te va a ayudar a ti entonces a que de manera consciente, de manera intencional, como el Señor utiliza otras personas como modelo, como ejemplo para transformarte, para que tú seas más como Cristo, entonces tú dices, mira, yo me voy a acercar a fulanito, yo me voy a acercar a fulanita para que me ayude a mí, para que me enseñe a mí cómo es que yo debo pensar, qué palabra yo debo tener presente cuando esté en el aula, cuando yo esté siendo atacado, cuando vengan tentaciones a mi vida. ¿Qué yo debo utilizar? ¿A qué pasaje yo debo acudir para que el Señor me ayude en ese momento? Si tú quieres ser transformado y es el deseo del Señor, es el propósito del Señor para nuestras vidas, el que seamos transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, una manera en la que el Señor logra eso es proveyéndote a ti de creyentes a quienes tú puedas imitar. Pero quizás no sea un asunto de la universidad, quizás es que tú estás teniendo problemas en la crianza de tus hijos. Y tú no sabes cómo es que vas a manejarlo. Cuando estaban en la cuna, todo muy bonito y muchas fotos bonitas, pero ya ni siquiera lo usa como ilustración en las predicaciones. Bueno, pues si tú estás teniendo problemas en la crianza de tus hijos, mira aquí, hermanos, que ya han pasado por eso y que en la gracia del Señor han pasado la prueba. Acércate a ellos, pasa tiempo con ellos, imítalos. Quizás sea un problema con tu esposa, con tu esposo. Busca otra pareja que tú entiendas, mira, el Señor ha mantenido esa pareja por 55 años. Y sí, en nuestra iglesia hay una pareja con 55 años de casado. Y si el Señor le ha dado la suficiente gracia a nuestra hermana Ofelia para aguantar al hermano Tomás por 55 años, óyeme, ahí se puede aprender mucho, ¿verdad que sí? Pero el punto es, mis hermanos, que nosotros, el modelo que el Señor nos ha dado a nosotros para ser transformados a la imagen de Cristo, no es que yo por mi propia cuenta voy a estar en mi casa o voy a venir aquí, no me voy a relacionar con nadie, porque no, es que esto es personal con el Señor. Mi relación con Dios es personal. Y sí, es bueno que sea personal, pero una de las maneras en las que el Señor te va a transformar es, una vez más, proveyéndote de ejemplos a quienes tú puedas imitar. Así que, ¿a quién estás imitando? Y la segunda pregunta es, ¿quién te está imitando a ti? Y quizás esa reflexión, esa llamada reflexión, nos debe llevar a nosotros a pensar, a considerar, óyeme, ¿qué ejemplo estoy dando yo? Porque miren por lo que el apóstol Pablo también da gracias al Señor. No solamente él nota en el versículo 6 que ellos habían llegado a ser imitadores, los tesalonicenses habían llegado a ser imitadores de nosotros y del Señor,
sino que en el versículo 8 dice, en el versículo 7, de tal manera que ustedes, los tesalonicenses, ustedes que nos estaban imitando a nosotros, ¿qué dice el versículo 7? De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿Quiénes estaban sirviendo de ejemplo ahora? Ya no es Pablo, Silvano y Timoteo. Ya no son los cristianos en las iglesias de Judea, sino que ahora mismo, en este versículo 7, los tesalonicenses, estos nuevos creyentes, por decirlo de una manera, eran los que estaban siendo de ejemplo a estos que estaban en Macedonia y Acaya. Y dos observaciones para iniciar esta consideración. En primer lugar, esto me lleva a mí a pensar el hecho de que el servir de ejemplo o el servir de modelo a otros cristianos no es un asunto solo para pastores. Ciertamente, nosotros como pastores deberíamos ser modelo para toda la congregación. Y esto es una carga, esto es algo que realmente a uno en cierta manera lo llena de presión, porque los ojos de todos ustedes, no solamente cuando estamos aquí detrás del púlpito, recae sobre mí o sobre el pastor Pedro, o quizás sobre algunos de los diáconos o personas que usted vea como líder en la iglesia, sino que cuando estamos afuera también los ojos de la gente recaen sobre nosotros. Y qué bueno que esta encomienda de ser de ejemplo y ser de modelo a otros no es algo solo para pastores. Porque número uno, nosotros los pastores no somos perfectos y es muy probable que ustedes hayan visto áreas en nuestra vida que necesitan de la gracia del Señor. Áreas en nuestra vida que nosotros todavía podemos estar imitando a otras personas para que el Señor nos ayude a que en esa área, a que con esta actitud yo pueda ser más como Cristo. Así que no se sorprenda si nosotros como pastores en todas las áreas no somos perfectos, porque no lo somos. Pero aun si lo fuéramos, hermanos, nosotros no damos abasto para toda la congregación. Y una vez más, eso es lo grandioso, lo sabio del plan de Dios. Que si usted va a Efesios capítulo 4, la obra del ministerio no es una obra exclusiva de los pastores, sino que los pastores, los líderes están ahí para preparar, para capacitar a los santos, para que los santos, que son todos ustedes, también estén involucrados en hacer la obra del ministerio. Y parte de la obra del ministerio, o quizás el propósito principal en la obra del ministerio, como dijimos al iniciar esta serie, es que Dios quiere que nosotros seamos transformados en la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar conscientes, tú tienes que estar consciente, hermano, de que tú también eres un ejemplo, eres un modelo y que otras personas te están imitando a ti. La pregunta es entonces, ¿quién te está imitando? Y que me lleva a mí entonces a pensar, óyeme, si me están imitando a mí, ¿qué es lo que yo estoy mostrando? ¿Cuál es el ejemplo que yo estoy dando? Miren el ejemplo aquí de los tesalonicenses, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada, en el versículo 8, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Una vez más, ¿qué era lo que estaban imitando los tesalonicenses? Ellos habían recibido la palabra, ellos habían recibido la fe de Pablo, Silvano, Timoteo, fe en el Señor Jesucristo. ¿Qué ejemplo están dando ellos? ¿Qué es lo que los demás están viendo en ellos y reconociendo que ellos son ejemplo? Ellos son ejemplo de fe. Ellos son ejemplo de personas que están predicando el evangelio. Son ejemplo de personas
que consumidos precisamente por esta palabra de Dios, por estas buenas nuevas de salvación, por la fe que han puesto en Cristo Jesús, y que en esa fe en Cristo Jesús hay salvación, ellos están consumidos y por eso van a otras personas a llevar el evangelio para que otros pongan su fe en Cristo, de forma tal que Pablo dice, mira, yo llegué aquí a evangelizar, pero yo no tengo nada que hacer aquí porque ya esta gente a que yo le estoy predicando nos está dando testimonio de que los tesalonicenses que nos imitaban a nosotros, precisamente porque nos estaban imitando a nosotros, están predicando el evangelio. Están cumpliendo con la gran comisión. Así que, al igual que los tesalonicenses copiaron de Pablo, Silvano y Timoteo, nosotros también, si queremos ser modelos, si queremos ser dignos de imitar, si queremos cuidar el ejemplo que estamos dando, una de las características que debe ser evidente en nuestra vida es que hemos sido impactados por la fe en Cristo, de forma tal que lo que sale de nuestra boca, a hermanos como a no creyentes, es la palabra del Señor Jesucristo. Los que procuran imitarte a ti, ¿es eso lo que están escuchando de tus labios? ¿Es palabra de Dios que está saliendo de tus labios? ¿Es ese deseo, ese fervor porque otros vengan al conocimiento de Cristo? ¿Es eso lo que está saliendo de tus labios? ¿Es que cuando viene alguna aflicción o cuando viene alguna razón por la cual dar gracias a Dios, nosotros ciertamente apuntamos al Señor en toda nuestra conversación? Si nosotros vamos a ser modelos, si vamos a ser dignos de imitar, hermanos, enfoquémonos en que, primero en que nosotros conocemos tanto de la palabra de Dios y la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, que estamos saturados de esa palabra de forma tal que sale de manera natural y otros escuchan de la fe en Cristo por medio de nosotros. Pero vemos también rápidamente en el versículo 9 que otra manera en la que ellos fueron de ejemplo no fue solo por medio de su fe y su testimonio de Cristo Jesús, sino que en el versículo 9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Aquí vemos dos cosas en este versículo. Por un lado vemos el arrepentimiento. Y el arrepentimiento, Paul Tripp lo define en uno de sus libros de instrumentos. Ahora se me olvidó el título del libro, pero empieza con instrumentos en las manos del Redentor, creo que es que se titula el libro. Pero él lo define allí como un cambio radical en el corazón que se manifiesta en un cambio radical también en nuestra conducta. De forma tal que estos tesalonicenses, como vemos aquí, ellos no solamente fue que recibieron mucha palabra de Dios y la acumularon en su mente y podían decirte capítulos de memoria y podían escribir tratados teológicos, no. Eso no fue lo único que la palabra, no fue la única manera en la que la palabra de Dios impactó su vida, sino que esa palabra de Dios los llevó a ellos a un arrepentimiento. ¿Cómo lo vemos en el versículo 9? Bueno, de forma tal que se convirtieron de los ídolos a Dios. Se apartaron. Lo que ellos creían antes es que, miran, nuestros ídolos, eso es lo que nos va a salvar, eso es lo que nos va a prosperar. Bueno, ellos al escuchar la palabra de Dios y darse cuenta de que hay un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, un solo Dios que con su palabra sustenta todo el universo, pues entonces no vale la pena nosotros tener estos ídolos. Es una locura, es una estupidez de nuestra parte seguir sirviendo a estos ídolos. Por lo tanto, como ese conocimiento de Dios por medio de Jesucristo llegó a su mente y llegó a su corazón, eso hizo que ellos se apartaran de los ídolos y ahora tuvieran una orientación hacia Dios. De forma tal que, como termina el versículo 9, no solamente que se arrepintieron, sino que también están involucrados en el servicio de Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces aquí en este versículo vemos estos dos elementos: arrepentimiento de
los ídolos a Dios y servicio ahora orientado al Señor. Estas son las cosas que el apóstol Pablo señala de los tesalonicenses y cómo ellos estaban siendo de ejemplo a los de Macedonia y los de Acaya. ¿Y nosotros? ¿Cómo puede evidenciarse en nuestra vida o se evidencia en nuestra vida que ha habido ese arrepentimiento? Donde nosotros estamos conscientes de que realmente cualquier otro señor, sea algún ídolo, seamos nosotros mismos, nada de eso tiene sentido, sino que hay un solo Dios. El único aquel que me da la vida, pero que también me promete no solo una vida física, sino también una vida eterna. Aquel que me promete resolver el problema más grande que yo tengo, que es el problema del pecado. Y que por medio de la fe en Cristo Jesús, yo puedo ser perdonado de mis pecados y ahora gozar de una relación por la eternidad con mi Dios y Salvador. Pero eso también se va a evidenciar en el hecho de que ahora, si eso es una realidad de mi vida, yo ahora voy a vivir de una manera distinta. Ya yo no voy a vivir para las cosas de este mundo, para los ídolos y placeres de este mundo, sino que ahora mi placer, mi gozo va a estar en servir al Dios que me ha salvado. Y te pregunto entonces, aquellos que te están imitando a ti, ¿están viendo ese ejemplo de vida? Que tú te has arrepentido de tus pecados, pero no solamente de boca, sino que en el día a día, las decisiones que tú tomas, lo que tú valoras, demuestra, da ejemplo de que realmente tú te has arrepentido para ahora servir al Dios vivo. ¿Quién te está imitando? ¿Qué ejemplo están viendo? La última característica de este ejemplo que menciona el apóstol Pablo de los tesalonicenses y lo que los de Macedonia y Acaya estaban viendo era la esperanza que ellos tenían. El versículo 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La esperanza que tenían los tesalonicenses fue evidente para los de Macedonia y Acaya, de forma tal que el mismo apóstol Pablo escuchó el reporte de ellos. Imagínense que esta gente lo que estaba diciendo no es que esos tesalonicenses han cambiado de forma tal que a ellos no les importa que el gobierno pueda ser pacífico con ellos. Recuerden la gran tribulación y persecución en la que se encontraban los tesalonicenses. La esperanza de ellos no era que viniera un tercer partido y Hillary y Trump quedaran de lado y viniera otro que fuera más tranquilo. No, esa no era la esperanza de ellos. La esperanza de ellos estaba en Cristo. Y así mismo, hermanos, sea que vivamos en Estados Unidos, sea que vivamos aquí o en cualquier parte del mundo, nuestra esperanza está en Cristo. La gente cuando nos ve a nosotros puede decir, mira, esa persona está tranquila. Esa persona, a pesar de la aflicción, a pesar del sufrimiento, a pesar de la circunstancia por la que está pasando, que es difícil, que es duro, pero lo que ellos hablan es como que Cristo viene y que Cristo los va a salvar y que esa es su esperanza y que ellos no están buscando más nada. ¿Por qué? Porque ellos han sido transformados. Y ese ejemplo era el que ellos estaban dando a los de Macedonia y Acaya. Ellos estaban involucrados en compartir su fe, evangelismo, misiones. Ellos estaban dando ejemplo de que se habían arrepentido. Ellos estaban dando ejemplo de que ya ellos no estaban viviendo para servirse a sí mismos, sino viviendo para Dios. Ellos estaban dando ejemplo de que su esperanza no estaba en que las cosas fueran fáciles y tranquilas aquí en este mundo, sino que su esperanza estaba en la venida del Señor Jesucristo. Eso mismo nosotros podemos hacerlo también. Ese es el ejemplo que nosotros debemos dar.
Y quizás, mis hermanos, usted no piensa ahora mismo en nadie. Bueno, la pregunta es, ¿quién me está imitando? Bueno, nadie, así que yo no tengo problema porque nadie me está imitando, yo puedo vivir como yo quiera. Mentira. Si usted tiene hijos, sus hijos los están imitando. Desde la manera que usted se sienta a ver una película, los gestos que hacen cuando se enojan con sus hermanos y cómo le gritan a sus hermanos. Y uno se pregunta, oye, ¿y dónde aprendió a sentarse así? ¿Y dónde aprendió a hacer esto? ¿Y por qué él grita de esta manera? Y miren, yo muchas veces he comentado con mi esposa, pero ¿y por qué es que ellos le están gritando así? Y yo pienso en momentos en los que yo me he desesperado con mis hijos y les grito así. Así que hay gente que nos está imitando. Nuestros hijos nos están imitando. Nuestros hermanos aquí en la iglesia nos están imitando. Y tú dirás, pero ¿cómo puede ser? Porque yo no hablo con aquel hermano, yo no tengo nada que ver con el otro hermano. Pues ¿sabe qué? Ese hermano no tiene nada que ver con usted ni con el otro, porque él está viendo que todos los cristianos aquí no tenemos nada que ver el uno con el otro y como que eso es lo normal. Y ese es el ejemplo que estamos dando. El Señor espera, hermano, que nosotros estemos dando el ejemplo correcto. El Señor utiliza personas a quienes nosotros podemos imitar para nosotros ser transformados. Pero también el Señor nos va a utilizar nosotros para que otros creyentes puedan ser transformados a la imagen del Señor Jesucristo. Hay un libro muy conocido en la historia de la iglesia que se titula La imitación de Cristo. Y la introducción de este libro, el autor dice algo muy interesante. Dice, ¿en qué nos beneficia hablar con mucha propiedad acerca de la Trinidad si nosotros, no teniendo humildad, desagradamos a la Trinidad? De hecho, no es el mucho conocimiento que hace que un hombre sea santo y justo, sino una vida virtuosa que sea de agrado a Él. Yo preferiría tener un corazón contrito que tener una mente que pueda definir lo que es un corazón contrito. Porque ¿de qué nos aprovechará conocer la Biblia entera y los principios de todos los filósofos si vivimos sin gracia y el amor de Dios? Vanidad de vanidades, todo es vanidad, excepto amar a Dios y servirle solo a Él. Hermano, de nada nos sirve a nosotros tener mucho conocimiento si no tenemos un corazón para Cristo. Y no me malentienda, hermanos. No es que o tenemos mucho conocimiento o tenemos corazón para Cristo, no. Lo que la Biblia nos enseña es que el verdadero conocimiento de Cristo nos va a llevar nosotros a tener un corazón para Cristo. No es que es una cosa o la otra. Y el punto es que si el Señor utiliza la imitación como un modelo para transformarnos a la imagen de Cristo, nosotros debemos asegurarnos de que no es que solamente yo tengo mucho conocimiento de Cristo, sino que yo estoy procurando ser más como Cristo. Y para eso el Señor me ha dado muchos hermanos y hermanas aquí a quienes yo puedo imitar. Y para eso el Señor me ha puesto a mí también, para que otros me imiten a mí y sean más como Cristo. Y recuerden que eso no es solo un asunto del pastor, eso es cada uno de nosotros. Por lo tanto, yo tengo que ser consciente y hacerme la pregunta, oye, ¿qué ejemplo estoy dando a los demás? Quiere el Señor que entre nosotros podamos encontrar personas a quien imitar y que nosotros mismos estemos dispuestos y estemos viviendo vidas dignas de imitar, porque conocemos a Cristo y porque tenemos un corazón para Cristo.
Y es eso lo que nos está impulsando a que glorifiquemos a Dios al nosotros ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, en tu infinita sabiduría y propósito, tú has diseñado que una de las maneras en la que tu iglesia y nosotros de manera individual vamos a parecernos más como Cristo es poniendo en nuestras vidas cristianos dignos de imitar. Por tanto, Señor, nosotros oramos en esta mañana para que aún en esta mañana, Señor, nosotros pensemos, meditemos y podamos identificar qué mamá yo voy a llamar para que me ayude con mis hijos, qué pareja yo voy a llamar para que me ayude en mi matrimonio, qué joven o qué adulto yo voy a llamar que ya pasó por la universidad para que me ayude a ver en la palabra de Dios las distintas circunstancias, situaciones que yo enfrento y cómo Dios me ha dado su palabra y cómo mi fe en Dios me va a ayudar a que en medio de cualquier sea la situación yo pueda responder como Cristo respondería. Padre, que nosotros también, cada uno, tomemos la decisión o que por lo menos seamos conscientes de que hay gente a nuestro alrededor que nos está imitando. Y que esto nos mueva, Señor, por amor a ellos, por amor a ti, por amor a tu obra, a que nosotros nos empeñemos y dependamos más de tu gracia para que nosotros también seamos más como Cristo. Y en la medida que esta Iglesia Bautista Cristiana hace esto, Señor, que tú seas glorificado. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén.